Bueno, buenas tardes. Vamos a ir arrancando, así no perdemos mucho tiempo, porque hay bastantes cosas para hacer en la clase de hoy. Es bastante dinámica, así que espero que el tiempo se les pase como rápido. Este año volví a cursar la maestría en docencia universitaria, que la tenía abandonada el año pasado, y tuve la primera clase el jueves de la semana pasada, y fue realmente una tortura para mí tener que estar, no sé si fueron 4 o 5 horas enfrente de la computadora. Realmente me puse a pensar cómo puede ser que sea así tan tortuoso. O sea, también era una sola materia durante 4 horas, es como bastante peor, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante que los profes nos intentemos esforzar de hacer las clases lo más dinámicas y entretenidas posibles, porque si no, solo estar mirando una pantalla y escuchando no es suficiente. Les adelanté hace un ratito, vamos a estar usando documentos que están colgados en el V. Van a encontrar el PowerPoint que vamos a estar usando en la clase de hoy. Y después también van a encontrar el link a 2 archivos sobre unos textos que vamos a estar usando. El link a una plataforma colaborativa y, bueno, eso básicamente, ¿sí? Como les adelanté por Telegram, vamos a tener como 3 partes en este encuentro. En la primera parte, voy a dejarme un poquito. En la primera parte vamos a estar, conociendo esta herramienta, se llama How Might We, o Cómo Podríamos, que es dentro de lo que se conoce como las metodologías ágiles de diseño o sprint, que más que una forma de trabajo y diseñar, algunos lo entienden como si fuese una filosofía de vida casi, ¿sí? Esta herramienta es bastante interesante, no quiero adelantarles nada, porque los documentos que seleccioné para que podamos leer acá, nos vamos a tener, tomar 10 minutitos para poder leerlos, son bastante explicativos, ¿sí? Así que primero vamos a tener una etapa de la clase donde vamos a estar viendo eso, va a ser tipo media hora, después otra media hora, 40 minutos, en donde vamos a estar haciendo el ensayo de la entrevista a expertos, en donde vamos a practicar con Juan Lopenzino. Yo voy a estar actuando de moderador, ¿sí? O sea, como que durante esos 40 minutos es un ensayo. Yo voy a actuar de moderador, Juan va a actuar de experto, aunque realmente es experto en esta materia que es movilidad urbana, este tema que es movilidad urbana, y vamos a estar como replicando las mismas cosas que van a suceder en el ciclo de entrevistas que ustedes mismos van a estar llevando a cabo dentro de un par de semanas nomás, ¿sí? Así que es como para que entendamos un poco las herramientas, cómo se va a ir haciendo. Yo voy a intentar hacer lo que a mí me parece que haría un buen moderador, ¿sí? Que es como el papel más complejo, podríamos decir, de todos los que ustedes tienen que desempeñar, es ese. Así que el que se ponga en ese rol, está bueno como que le guste hablar, que no tenga problemas con hablar contra una cámara. Es medio raro, pero es desafiante, es interesante. Así que vamos a tratar de hacerlo bien productivo. Y en el tiempo que reste de la clase, que van a ser, no sé, 20 minutos, 15 minutos, 10, lo que sea, vamos a discutir algunas cositas que faltan definir para el ciclo de entrevista a expertos, ¿sí? Cuáles son los roles que faltan definirse, un par de comunicados más que nada, y sacar dudas. Vamos a abrir el micro, al que quiera hacer consultas lo hace. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Denme 2 segundos. Bien. Les dije hace un ratito que vayan abriendo el V para poder encontrar estos 2 documentos, ¿sí? Les pido que alguno copie y pegue en el chat estos 2 links, por si alguno no tiene abierto V o está desde el celu, capaz si es más difícil acceder al V y hacer todo ese viaje. Entonces, si alguno ya lo tiene abierto en la compu, me hace el aguante y lo pega en el chat. Les voy a dar 7 minutos, sobra con 7 minutos, los voy a cronometrar. Ahí está, alguien ya lo puso en el chat. Gracias, Franco. Voy a estar cronometrando entonces 7 minutitos, ¿sí? Les doy, son 2 lecturas súper cortas. Una está en inglés, la otra está en castellano, básicamente dice lo mismo. La que está en español tiene un ejemplo que es bastante claro sobre la importancia de cómo redactar un cómo podríamos. Y bueno, básicamente eso. Así que vayan, 7 minutos, yo ahora voy a apagar la cámara. Ustedes dejen el parlante prendido, porque en el momento que empiece
hablar, ustedes tienen que volver acá a la reunión que tenemos, ¿sí? Así que bueno, los espero en 7 minutos.
Bueno, volvemos nomás a ver, voy a ocultar los controles flotantes. Ahí está. Volvemos acá a la reunión, al Google Meet. ¿Qué Google Meet? Estoy desde de Zoom, me desacostumbré a usar Zoom. Bueno, a grandes rasgos podemos identificar que la herramienta esta, o nosotros, a partir de nuestra propia experiencia como en el estudio y el uso de esta herramienta, identificamos como estos 4 puntos fundamentales. Si primero se puede mejorar la formulación del problema, hay que hacerlo, como antes de redactar el cómo podríamos. Hay veces que el problema está redactado de una forma confusa, entonces hay que ponerlo en prolijo primero para después redactar varios cómo podríamos que sean lo más eficaces posibles, ¿no? Una vez que escribimos el cómo podríamos, hay que leerlo e imaginarse si tiene distintas formas de abordarse esa situación, ¿no? Si nos imaginamos como múltiples soluciones ante la lectura de ese cómo podríamos, o si nos estamos imaginando una única forma, ¿sí? Como que decimos, ¿cómo podríamos hacer tal cosa? Y lo único que se nos viene a la mente es una cosa en específico, quiere decir que es demasiado estrecho y hay que ampliarlo más, ¿sí? Acá es importante entender que cada cómo podríamos tiene que tener siempre múltiples abordajes, es fundamental. Y que tiene que ver con este cuarto punto, que es lo más difícil, que no tiene que ser ni muy general ni muy específico, tiene que ser como un balance lo suficientemente general como para que me invite a pensar la situación en específico que yo quiero resolver, pero no tan estrecho como para acotarme a una sola opción, ¿sí? Por eso es reinteresante el tercer punto, que es poder redactar la mayor cantidad de cómo podríamos de un mismo problema, ¿sí? O sea, entendemos una situación problemática y redactamos distintos cómo podríamos, después los evaluamos y nos fijamos sobre cuál nos interesa trabajar, ¿sí? Pero es una herramienta que da bastantes buenos resultados porque anteriormente trabajamos con la definición de la problemática general e ir especificando una problemática particular, y les costaba mucho entender cuándo estaba suficientemente acotada esa problemática, y con esta herramienta de cómo podríamos nos resultó bastante más fácil, o por lo menos a mí en particular con los grupos que he estado acompañando, nos resultó bastante más fácil poder pasar esas etapas, ¿sí? Ahora, para poder practicar y poner un poco en juego esta herramienta, vamos a hacer una pruebita chiquita de unos 10 minutos antes de que la volvamos a aplicar en el ensayo con Juan Lopenzino, ¿sí? En la entrevista con Juan vamos a estar aplicando esta herramienta, pero antes de usarla ahí, vamos a usarla en un pequeño ensayo en donde yo redacté 2 problemas random. El primero es que el frente de los hornos representan un peligro para los niños y las niñas también, por supuesto, por las altas temperaturas que alcanzan. Esto tiene que ver con el puntapié de un trabajo que hicieron unos estudiantes el año pasado. Y otra cosa, que es porque me pasa bastante seguido a mí y reniego, es que los cobertores de piletas que se encuentran en el mercado son costosos, incómodos, no son fáciles de usar por una persona y en algunos casos su vida útil no pasa una temporada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a Miro. Yo ahora les comparto el link para que puedan acceder a esa pizarra colaborativa, y voy a crear algunos espacios. Quiero mostrarles cómo se crean las regiones, cómo se crean esos pizarrones, cómo se ponen los títulos, cómo se inmovilizan esas regiones como para poder laburar después muchas personas al mismo tiempo en esa plataforma. Así que quiero que sigan en mi pantalla. Acá, bueno, van a poder ver que están las cosas que hicimos esta mañana con el curso del 4 de 3. Me parece que se me ha colgado recién un ratito, ¿puede ser? Me apareció como que se me reanudó la conexión recién ahora. Bueno, quiero que igual estén prestando atención ahora acá a la pantalla del Zoom que estoy compartiendo. Lo que voy a hacer es venir acá a la parte de Shape, voy a crear una forma, ¿sí? Donde creo como si fuese un pizarrón. Al crear una forma, me da, detesto la barra que aparece, ocultar controles de la reunión. La barra de Zoom me vuelve loco porque se te mete siempre enfrente de lo que querés mostrar. Creo el pizarrón, yo le puedo dar acá el color que quiero, ¿sí? Vamos a ponerle un colorcito, un verde ahí. Y después voy a crear otra forma más
para ponerle un título acá arriba. Y acá vamos a poner horno, ¿sí? Y en esta vamos a poner como color blanco. Y una vez que ya creé el pizarrón con el título, como para que puedan identificar qué es lo que vamos a estar escribiendo en ese lugar, lo que va a hacer es seleccionar todo lo que hice para poder hacer, o sea, si yo hago clic solo sobre la pantalla y me desplazo, me desplazo sobre la pizarra general, ¿sí? Si yo quiero seleccionar algo, tengo que apretar el Shift, ahí recién como arrastrar para seleccionar, y lo que voy a hacer ahora es copiar y pegar, así creo una pizarra para cada problemática. A este, en vez de ponerle horno, era cobertor pileta. ¿Sí? Y una vez que ya creé los dos pizarrones, lo que vamos a ir haciendo es poniendo estos post-it, estos sticky notes, en donde ustedes acaban de escribirlos como podríamos. Cómo podríamos y las formas en que ustedes se imaginan que redactarían esos cómo podríamos para las dos problemáticas. Acá van a poner los cómo podríamos del horno y los cómo podríamos del cobertor de pileta acá, ¿sí? Cada uno para poner el cómo podríamos lo que tiene que hacer es venir a esta parte, arrastra directamente, lo suelta y lo tira. Si es muy grande uno puede ir variando el tamaño del sticky note ahí y bueno, es como bastante sencillito. Una recomendación, por momentos puede suceder que cuando ustedes creen pizarras como estas, los sticky notes o cualquier cosa que hagan les quede, por ejemplo, por detrás de la figura. Lo que tienen que hacer es, en una partecita, vienen acá, me lo está tapando de vuelta el menú de Zoom, ocultar, ahí está de vuelta. Acá, ¿no? Traer al frente o mandar atrás. Entonces, con esta herramienta yo puedo ir regulando, ¿no? Si lo mando al frente, me tapa todo, y si lo mando atrás, ahí se ve. Lo mismo con cada uno de los elementos que voy creando. O sea, es re básico lo que se usa de esto. Ahora, ¿qué puede pasar? Que ustedes por desplazarse, por ejemplo, yo para desplazarme, aprieto una parte y me desplazo nomás, pero si yo justo me llevo a desplazar sobre una de las superficies que cree, voy a estar moviendo esa superficie. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona esa superficie, aprieto Shift y selecciono todo lo que está dentro de ese pizarrón que cree y me vengo a la parte de bloquear, lock, ¿sí? Entonces hago lo mismo con el otro, Shift, o le mando el candadito acá arriba, que es lo mismo. Les comento que yo en realidad esta herramienta sé usar 5 cosas, digamos. Seguro que ustedes después de practicarla hoy y un par de veces más me van a estar enseñando a mí cómo se usa esto. Y les pido que nos digan si conocen como algunas herramientas que estén piolas de esto, otras cosas para hacer. Así que bueno, ya con esto ustedes lo que pueden ir haciendo es agregando los sticky notes, que fíjense, esto también como otro elemento más a considerar. Esto lo bloqueé, así que voy a desbloquear este sticky note. No puedo, me lo bloqueo todo entero. No importa. Cuando vamos creando, vamos pegando los distintos post-it. Yo puedo ir creando una región en donde hay bastantes post-it y después lo que puedo hacer es seleccionar esos, no sé, 4 post-it que puse y voy pegando, ¿sí? Entonces ya directamente ustedes se van a meter acá y van a ir rellenando eso. Entonces puedo dejar como una configuración de post-it preestablecidos, cosa que si mi intención hubiera sido, por ejemplo, tener esto listo para la clase de hoy, yo hubiera dejado los pizarrones con todos los post-it pegados. Y ustedes venían, se metían y escribían y nada más. Como lo que a nosotros nos interesaba es que más o menos aprendan a hacer esto para después para que después lo apliquemos en la entrevista de expertos, bueno, se lo mostramos cómo se hacía. Así que les voy a dar 2 minutos que voy a estar cronometrando, 3 minutos, para que escriban todos la mayor cantidad de cómo podríamos de esas dos problemáticas. Así que yo me voy a quedar acá mirando lo que ustedes van escribiendo. Ya empiezan a correr los 3 minutos. Ahí, profe, el link lo mandó en el chat, no lo veo. ¿Está en otro lado? Manu, el link del Miro supongo que te están pidiendo.
Se desconectó. Ahí lo Gracias, comparto. Gracias, Estanislao. Ahí está en el chat, chicos. Disculpen chicos, ahí me hicieron alguna pregunta, pero me llamaron por teléfono de la fábrica, tuve que atender, así que bueno, Ya está, supongo no que hay era que me problema, están ya pidiendo el lo... link y ahí lo compartió Stanislao. Sí, ya está. Ahí me está sonando el cronómetro. Voy a leer algunos cómo podríamos que han escrito en la parte del horno. A ver. ¿Cómo podríamos hacer para que los hornos no representen un peligro para los niños? O sea, esa claramente nos invita como muchas formas a pensar, muchas formas de resolver la situación, pero tal vez es demasiado amplia, ¿sí? Pero no está mal. Acá tenemos otra, ¿cómo podríamos reducir la transmisión de calor? Capaz que podría estar un poquito mejor redactada, pero también, o sea, me imagino cómo reducir la transmisión de calor en el frente de la tapa del horno. Eso también se puede hacer de muchas formas distintas, invita varias formas de abordarlo. ¿Cómo podríamos, bueno, estaba en el mismo sentido, cómo podríamos reforzar el vidrio del horno para que no pase el calor? Hay que estar cuidadoso en el vocabulario que usamos, ¿no? Reforzar, si es una cuestión técnica, está bueno hablar de esto, ¿no? Que es la transmisión de calor a partir de esa placa, que bueno, más precisamente es por conducción, que se va a terminar transmitiendo el calor a la cara que va a estar en contacto el niño. A ver, otra más. ¿Cómo podríamos hacer para aprovechar el calor de la tapa del horno y evitar que este cause daño a los niños? Puede ser. ¿Cómo podríamos advertir que el frente del horno está caliente? Fíjense cómo esta pregunta apunta como hacia un lugar totalmente distinto, ¿no? Está bueno que salgan muchos cómo podríamos distintos, porque te invita a pensar formas de abordar el trabajo. O sea, una misma temática, fíjense, ¿no? Podría haber acá un montón de grupos que trabajen sobre esta misma temática, pero por la forma en que se hacen la pregunta, terminarían trabajando en proyectos totalmente distintos, ¿sí? A ver, vamos a ver por acá. ¿Cómo podríamos hacer un cobertor de colocado rápido y sencillo? ¿Cómo podríamos facilitar la aplicación del cobertor? ¿Cómo podríamos crear un cobertor que sea fácil de colocar y que resista el peso de niños? Fíjense acá como ya, no sé quién fue el que escribió esto, pero adquirieron como una dimensión más respecto a la seguridad que no estaba en el planteo del problema original y que es bastante interesante que se incluya, ¿sí? ¿Cómo podríamos disminuir el tamaño cuando se deja usar el cobertor? Bueno, hay distintos tipos de redacción. Entonces, fíjense cómo de problemas puntuales, las preguntas que redactamos nos invitan a pensar múltiples soluciones, y cuanto más tiempo nos tomemos para redactar muchos cómo podríamos, el resultado del proyecto va a ser algo bastante superador.
Por eso es interesante darse tiempo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el problema, más o menos lo entendemos, sabemos qué es lo que queremos abordar, y tomar que cada uno de los miembros del grupo se tome 10 minutos para escribir en un papel a mano los distintos cómo podríamos y después ponerlos en común, pero que estén 10 minutos concentrados solo pensando en eso, suma, porque ahí está como el pensamiento un poco más disruptivo, ¿no? Como las soluciones distintas salen de procesos como esos. Ahí, no sé quién hizo una pregunta. Profe, entro al link y me dice que no puedo acceder porque no fue compartido conmigo. Dicen, Kiara, a ver, vamos a ver. Kiara, vamos a poner ya. Canedit. Fíjate ahora, vamos a ver. Bueno, ahí lo compartí de vuelta y me fijé, el permiso tenía permiso de edición. Fíjense ahora, si ingresan, Camila y Santiago. Ahora sí dicen, bueno, estamos. Si quieren hacer preguntas en algún momento, pueden prender el micro también y hacerla. Otra cosita que quería decirles, bueno, de la herramienta en sí del Miro, que es bastante interesante. Acá ustedes pueden llegar a, no sé, pegar imágenes de fondo. Si quieren trabajar sobre imágenes, por ejemplo, yo podría haber dicho con el cobertor de pileta y haber preparado de antemano una imagen donde esté la pileta, otra imagen donde esté, no sé, un horno, como para puede uno ir como representando ciertas ideas con imágenes. Es cierto esto de que una imagen muchas veces representa más que 1000 palabras. Entonces, el poner cosas en imágenes, estas interfaces que permiten trabajar sobre algunas cuestiones gráficas, te permite también dibujar un fibroncito. Si laburan desde una tablet o esas pizarras en las que se puede escribir, se pueden hacer desastres con esto realmente. Así que bueno, esto era un poco pensar cómo podríamos, y por otro lado, presentarles la herramienta Miro, que ustedes ya habían visto un poco con las consignas que les tiró Juan. ¿Sí? Ahora, Juan, si te parece, arrancamos con el simulacro. Dale. Antes, me olvidé una cosita. Tenés que darme... Sí, tengo que darte permiso, pero además de darte permiso tengo que crear, fíjense, me fui a la bosta, digo, me fui muy lejos. Fíjense esto que hicimos esta mañana con el curso. Vamos a usar esta misma región de acá abajo. Quiero que vuelvan a mi pantalla, si alguno de ustedes está como arriba laburando todavía. Vénganse a esta región de acá, en donde están, hay un tablero donde hay post-it pegados para la formulación de preguntas y post-it pegados para la formulación de los cómo podríamos. ¿Qué vamos a hacer mientras charlemos con los distintos expertos, ¿sí? de cada una de las temáticas? Así que en este caso lo vamos a estar ensayando con Juan. A medida que Juan vaya hablando, durante la charla, si a ustedes les parece que hay alguna pregunta que es interesante porque nos invita como a profundizar en un tema, conocer algún dato, ampliar alguna información, las van anotando acá, ¿sí? Y quien oficia de moderador, que en este ensayo voy a hacer yo, mientras voy escuchando a Juan, voy chusmeando un poco las preguntas que ustedes van tirando y las voy pintando a las que me parece que están piolas como para poder presentárselas en el momento en que se abra preguntas la situación. ¿Sí? Esta es como la región en donde ustedes van proponiendo preguntas que el moderador va a intentar presentar si el tiempo da. Y por otro lado, acá en esta región van anotando los cómo podríamos, que si nos ponemos a pensar, si a partir de la charla de cada uno de los expertos salen muchos cómo podríamos, de esta misma charla pueden surgir lo que a mí me gusta pensar como la punta del ovillo, porque no es nada más que la punta del ovillo. Esto es apenitas algo que despierta la curiosidad, una pregunta bien formulada, que después de mucho tironeo, como que simboliza como el laburo que ustedes como equipo van a tener que hacer para resolver la situación, van a lograr un proyecto a partir de eso, ¿sí? Pero son múltiples puntas de ovillos que van a estar surgiendo a partir de cada una de las charlas con los especialistas. En este caso, fíjense que ya están como algunos compañeros de ustedes esta mañana ya dejaron planteados los post-it, así que vamos a aprovechar esta misma región. Bueno, y ahora entonces vamos a hacer el ensayo. Quiero aclarar que para hacer el ensayo voy a ponerme en el rol de lo que debería hacer el moderador. Juan va a oficiar de experto, no como profe, como para darle un poco más de,
para que represente un poco más esa situación con la que ustedes se van a estar enfrentando dentro de algunas semanas. Entonces, para arrancar, yo dejé preparado esto, antes de que Juan comparta su pantalla. A partir de este momento arrancamos con el simulacro, ¿sí? Así que los invito a que dejen de ver el Miro si estaban por ahí y vengan acá al Zoom. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Vamos a estar en este ciclo de entrevista a expertos que vamos a estar comenzando con Juan Lopenzino, que nos va a estar hablando sobre las problemáticas vinculadas con movilidad urbana. Para que lo conozcan un poco más a Juan, denme un segundo que acá de vuelta acaba de meterse en el medio el panel flotante de Zoom. Ahí está. Les acercamos un poco de información sobre Juan, y acá hay una foto también para que se vayan familiarizando con él. Juan Lopenzino es profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional, es graduado en Ingeniería Mecánica por la UTN, magíster en Automatización Industrial por la Universidad del Estado de Campiñas, Brasil, con tesis en Inteligencia Artificial. Es especialista en Cálculo Estructural por la Universidad Técnica de un lugar de Alemania, doctor en Ingeniería de la Universidad Federal de Santa Catalina, Brasil, donde ha desarrollado un nuevo vehículo de tracción eléctrica con el concepto de usuario universal. Trabaja sobre proyectos de aplicación industrial en los últimos 20 años, destacando una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la localidad de Baigorria, Córdoba, así como desarrollos en el campo de la medicina y el cálculo estructural de diversas industrias automotrices, metalmecánicas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan, ahí que ya estás con nosotros, por brindarnos este tiempo. Quiero comentarte también al principio cuál es el objetivo que nosotros tenemos dentro de este ciclo de entrevistas y cómo estar un poco estructurado este tiempito que vamos a estar compartiendo juntos. Nosotros, como estudiantes, lo que queremos es comprender que a partir de tu diálogo surjan distintas puertas de ingreso para lo que después vamos a estar trabajando en el resto del año en un proyecto que cada uno de nosotros va a tener que elegir, y esperamos que de estas distintas entrevistas que vamos a estar haciendo expertos encontremos problemáticas que nos apasionen y que podamos trabajar en ellas. Para poder trabajar en este ciclo en particular, acá hice 10 minutos, pero en realidad me quedó desactualizado el PowerPoint. Vamos a tener primero unos 20 minutos en donde vas a estar pudiéndote presentar vos, contarnos la vinculación que tenés con la problemática y dejarnos, esto como la parte que más nos interesa es que nos puedas dejar algunos desafíos o problemas que aún no están resueltos en el campo en el que te desempeñás, ¿sí? Después vamos a tener unos 20 minutitos también en donde queremos acercarte a algunas preguntas para que nos puedas responder. Así que bueno, eso es básicamente. Juan, no sé si tenés un PowerPoint para compartir. Sí, compartime la pantalla, por favor. Dale, dame 2 segundos. Ahí te hice coanfitrión. Ahí estamos. Ya puedes compartir cuando quieras. Bueno, ahí estoy. Espero que estén viendo lo que... ¿Ya se ve la pantalla compartida, Manuel? Sí, se ve la pantalla compartida. Bueno, hoy les voy a presentar cuál es la evolución y las tendencias de la movilidad urbana para la ciudad de Córdoba. ¿Por qué la ciudad de Córdoba? Porque es la que nosotros vivimos, digamos, es la que nosotros estamos inmersos. Y es una realidad muy, muy parecida en la gran mayoría de las ciudades de la República Argentina y de Latinoamérica en general. Pero vamos a hablar de Córdoba en particular, porque es de donde puedo pasarles información puntual, digamos. A ver. Vamos a hablar sobre la evolución del parque automotor en la ciudad de Córdoba, cuáles son las energías que son necesarias para ejecutar la movilidad de personas, los espacios viales, los costos que deben asumir las personas por trasladarse, algunos aspectos sociales, positivos y negativos de la movilidad, y después vamos a hablar del ranking de los medios de transporte y la sustentabilidad, o sea, vamos a posicionar cada medio de transporte y su característica de sustentabilidad, y vamos a hablar sobre, en particular, qué es lo que tiene la ciudad de Córdoba hoy, cómo nos movilizamos, qué infraestructura tiene y cuáles serían las tendencias sustentables en Córdoba. Cuando hablamos de sustentabilidad acá, hablamos de sustentabilidad económica, social y ambiental, no solamente ambiental.
es una sustentabilidad de triple impacto. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre qué significa, cómo se mueven las personas en Córdoba. Bueno, para empezar a entender, vamos a ver un poquito de historia. En el año 93 había en la ciudad de Córdoba 70.000 vehículos. Esto implica ómnibus utilitarios, autos, motos. Nunca fueron relevadas las bicicletas en la ciudad de Córdoba. En Argentina no hay un relevamiento de bicicletas. No están registradas, no tienen patente, no hay registro de las bicicletas. En el año 93 había 1.250 ómnibus en la ciudad de Córdoba con 1.200.000 habitantes. Quiere decir que había 17 habitantes por vehículo o 960 habitantes por ómnibus. Esa es más o menos la proporción. En el año 2020 hay 1 millón de vehículos, pasamos de 70.000 a 1 millón. Hay menos de 900 ómnibus. En la actualidad pasamos de 1.250, donde estaban en el año 93, que había vehículos diferenciales, que eran vehículos pequeños, que iban más rápido, que se desplazaban mejor en la ciudad, y pasamos a 900 vehículos con 1.600.000 habitantes, lo que implica que ahora hay un vehículo cada 1,7 habitantes y hay un ómnibus cada 1.780 habitantes. Increíble, el número de vehículos aumentó por 10, no, más de 10. Pasamos de 17 a 1,7 habitantes por vehículo y pasamos de 960 a 1.780, casi, que multiplicamos por 2 el número de habitantes por ómnibus. Bueno, esa es la realidad. Eso implica un montón de cosas dentro de la movilidad de Córdoba, pero eso ya empezamos a ver, digamos, cuál es la tendencia en que las personas, cómo se mueven las personas en la ciudad de Córdoba. Ahora veamos el combustible, energía. La movilidad en Córdoba se basa en motores de combustión interna, diésel, nafteros, a gas. Esos motores tienen un rendimiento del 10% en su vida útil, la vida útil de la máquina. ¿Eso qué significa? Que de cada 1 litro o de cada 1 metro cúbico de gas, solamente el 10% se transforma en movimiento, o sea, en fuerza para mover lo que tienen que moverse. El rendimiento del motor eléctrico, en cambio, es muy cercano al 90% porque casi todo lo que... Espera un momentito, me olvidé de poner esto en el teléfono en silencio. Casi todo el movimiento, casi toda la energía eléctrica se transforma en movimiento. 90% de rendimiento del motor eléctrico. Es bastante interesante esa situación, ¿no? Ahora veamos, nosotros no tenemos mucha sensación de qué es lo que significa el motor de combustión interna por el uso del petróleo, porque el petróleo es algo intangible para nosotros, pero vayamos a hacer biocombustibles. Pongámosle que en vez de petróleo tengamos biocombustibles. El biocombustible se utiliza, en el caso del biodiesel, se utiliza alguna oleaginosa, por ejemplo un cultivo oleaginoso, soja, en donde 1 kilogramo de aceite tiene 0,16 kilogramos, perdón, 1 kilogramo de soja tiene 0,16 kilogramos de aceite, 16%. Eso es una muy buena oleaginosa. Para obtener 1 kilogramo de aceite vamos a necesitar 6,25 kilogramos de soja. Quiere decir que para 1 litro de biodiesel vamos a requerir el aceite de 6 litros de soja. Porque con 1 litro de aceite, después de unos procesos que hay para lograr biodiesel, se logra 1 litro de biodiesel. Quiere decir que, bueno, eso es interesante. Vamos a hacer una traspolación, digamos, qué es lo que ocurre en un ómnibus, qué ocurre en un automóvil. Piensen ustedes que en un ómnibus nosotros tenemos que un ómnibus moderno hace 5 kilómetros por cada litro, más o menos. Si lo dividimos por 70 pasajeros, que es hora pico, andaríamos en 0,07 litros por pasajero por kilómetro. Quiere decir que nosotros lo que vamos a usar va a ser 0,43 kilogramos de soja por cada kilómetro que un pasajero de ómnibus se traslada. Medio kilo de soja por cada kilómetro que un pasajero se traslada. Si pasamos al automóvil, vamos a estar que por cada kilómetro que un pasajero
terrible, estaríamos en, sí, me parece que hay algo que está mal acá. Sí, no, está bien, 0,83 litros por pasajero por kilómetro, y estaríamos en 5 kilos de soja por cada kilómetro que un pasajero se traslada. O sea, es un número, digamos, ustedes piensen que no podríamos trasladarnos con un biodiesel. En el caso de, si miramos la flota completa de la ciudad, que tiene 1 millón de vehículos, la flota completa tiene una media de 25 kilómetros por día. Si nosotros pensamos en que un automóvil tiene entre 10 por ahí kilómetros por cada litro de combustible, estaríamos consumiendo 16.000 toneladas de soja para poder tener ese combustible. Estaríamos con 1.800.000 hectáreas por año, y eso sería bastante imposible, porque esto es solo para mover la ciudad de Córdoba. Y la provincia de Córdoba anda en menos de 7 millones de hectáreas cultivables. Quiere decir que estaríamos utilizando la cuarta parte de la capacidad productiva de la provincia solo para alimentar la movilidad de la ciudad de Córdoba. Y quiero que sepan que acá no están contemplados los vehículos que entran de las ciudades dormitorios. O sea que en realidad la situación es bastante peor, digamos. Esto, digamos, ¿por qué lo pasé a un biocombustible? Porque nosotros no tenemos mucha sensibilidad qué es lo que significa respecto al petróleo en particular. Entonces lo pasé a biocombustible. Ahora veamos cuál es la tasa de retorno energético. ¿Qué es lo que significa la tasa de retorno energético y por qué la interpongo en este momento, en este lugar? Bueno, eso es la cantidad de energía que uno pone para obtener la energía del otro, digamos. O sea, en el petróleo hasta la década del 50, por cada kilovatio, digamos, que nosotros interponíamos, obteníamos 100 kilovatios de petróleo. En la actualidad, por cada unidad de energía obtenemos solamente 8 a partir del petróleo. O en Vaca Muerta por cada kilovatio obtenemos 3 en petróleo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque cada vez es más difícil obtener el petróleo a partir digamos, de la extracción es muy cara. Ustedes piensen que, por ejemplo, en el 1907 se empezó a sacar petróleo se encontró petróleo en Comodoro Rivadavia, y lo hicieron porque estaban haciendo un pozo de agua. Andaban en 20, 30 metros, había petróleo. En la actualidad hay que cavar 5.000 para encontrar petróleo. 4.000 metros, 3.000 metros, es bastante común. En Vaca Muerta andan por los 5 o 6.000 metros. ¿Tá? Entonces, digamos, cada vez es más difícil. Y ya los pozos que tenían mayor, las cuencas donde había más petróleo ya fueron extraídos, entonces quedan los pozos de menor posibilidad de extracción y es más caro. Para entender un poquitito esto, y me freno un poquitito acá, es que el petróleo se encuentra en un medio poroso, digamos, en piedra, en arena, en suelo. Si uno hace un pozo en algún lugar, empieza a extraer lo que tiene ahí cercano a la punta del pozo, y el petróleo fluye por entre medio del suelo, digamos. Esa fluidez depende del suelo. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un pozo que le puedo sacar, pongámosle 20 barriles por día, y otro pozo que puedo sacarle 100 barriles por día, evidentemente la tasa de retorno de los dos es distinta. En el caso del gas, del gas natural, lo que conocemos como gas natural, la tasa de retorno es de 3, ya porque la densidad energética es mucho menor en el gas que en el líquido. En el caso de la biomasa que incluye acá es la energía que uno obtiene de material biológico, sea leña, sea carbón, sea leña, sea biogás, sea biodiesel, por ejemplo. ¿Tá? Nosotros tenemos una tasa de retorno energético baja. Fíjense que en este momento la hidroeléctrica es muy interesante porque tiene una tasa de retorno muy grande. O sea, por cada kilovatio, por así decir, que nosotros invertimos, obtenemos 30. Y fíjense lo que ocurre en eólica y en fotovoltaica. Todo tiene que ver con, digamos, los costos de instalación y los costos de operación y mantenimiento, y dónde es que están. En eólico, por ejemplo, nosotros tenemos una gran
cuenca eólica en el sur de la Argentina, pero es bastante difícil mantener, bastante difícil generar las redes para sacar esa energía eléctrica y meterla en la red nacional interconectada. Entonces, bueno, todo eso va poniendo, digamos, en una situación distinta la energía. Fíjense que el cuerpo humano, ahí fue el Manu que hizo estos números, tiene una tasa de retorno entre 10 y 20 a 1, o sea, una tasa de retorno energético bastante interesante que tiene el cuerpo humano, que consume alimentos y genera energía más o menos 20 o 10, entre 10 y 20 a 1. La tasa de retorno energético es algo que nosotros tenemos que visualizar cuando queremos analizar qué es lo que vamos a hacer con un uso energético. Vayamos al espacio utilizado en calle. Fíjense que venimos... Juan, te interrumpo 2 segunditos como para decirte que más o menos usaste ya la mitad del tiempo que tenemos disponible para escucharte antes de hacerte preguntas. Yo también para decirte que estoy viendo una plataforma que estamos usando con los estudiantes para poder generar preguntas. Estoy viendo participación ahí, así que en 10 minutitos me gustaría poder acercarte algunas preguntas. Vamos a llegar muy bien, profesor. Vamos a llegar muy bien. Vamos a ver ahora el espacio de las calles utilizado por los distintos medios de transporte. Fíjense que un ómnibus que traslada en un horario pico 70 pasajeros ocupa el mismo lugar que 2 automóviles que trasladan 2,4 pasajeros. Y el mismo espacio de un ómnibus o de 2 automóviles puede ser utilizado por 15 pasajeros en bicicleta. Quiere decir que acá lo que podemos interpretar es que el mejor sistema de transporte que tenemos aquí es el de ómnibus, y que implica, digamos que el automóvil ocupa 30 veces más espacio que el ómnibus, 30 veces más espacio que el ómnibus. O sea, un pasajero transportado en un automóvil ocupa 30 veces más espacio que el que se traslada en ómnibus, y el de la bicicleta ocupa 4,6, digamos, mayor espacio que lo que se traslada en ómnibus. La única diferencia que hay entre bicicletas y ómnibus es que la bicicleta fluye en los espacios viales de una manera muy distinta a lo que fluye un ómnibus, que es una masa enorme, digamos, una caja enorme, y la bicicleta fluye por entre medio de los automóviles, tiene otra fluidez distinta que lo que fluye un auto o un ómnibus. Veamos los costos mensuales para movilizarse por persona. Acá es bastante increíble lo que estamos planteando. Acá yo le pongo que la bicicleta tiene un costo negativo en el sentido de que aumenta mucho la salud de quien se mueve en bicicleta. Nuestra sociedad tiene su sedentarismo, tiene un gran impacto en la salud, entonces la bicicleta implica una mejora sobre todo en el sistema de circulación de sangre, ¿no? El sistema, la no me acuerdo el nombre. Bueno, los ómnibus, una persona que se traslada en ómnibus gasta 45 pesos por día, por 22 días, creo que son 43 en realidad el costo del pasaje, o sea, gasta en torno de 900 pesos por mes. Y ahora veamos qué es lo que gasta una persona que se traslada en automóvil. En automóvil nosotros tenemos una media de 20 y pico de kilómetros por día. Eso implicaría 2 litros y poco de combustible, o sea que estaríamos en 210 pesos de combustible, más si tiene que pagar estacionamiento en el centro, en muchos lugares, por un día de 8 horas, es normal que se paguen 400 pesos de estacionamiento, por 22 días, más un seguro bien baratito que le he puesto, 2.500 pesos, y un automóvil que paga 1.800 pesos de patente, es bastante común. Quiere decir que estaríamos, no hay mantenimiento acá, no está contemplado el mantenimiento, estaríamos en 13.000 pesos más o menos, y si le sumamos el costo del automóvil, 17.000 pesos es el costo de un 4K, digamos, estaríamos en 30.000 pesos, que es lo que cuesta un automóvil para mantenerlo por mes, ¿no? O sea, realmente estaríamos en un costo extremadamente alto frente al ómnibus, por ejemplo, ¿no? Entonces el impacto para movilizarse cada persona, ustedes imagínense, si no tenemos una buena
un buen transporte público, no nos permitimos movernos en bicicleta como nos está ocurriendo en la ciudad, nos obliga a gastar una cantidad infernal de dinero, una familia es casi, ¿no? Una cantidad infernal de dinero para poder movernos en la ciudad, para poder trabajar, estudiar, tener vida social, cuidarnos, tener medicina. Realmente es bastante difícil entender que un problema de transporte nos esté llevando a un costo tan alto, ¿tá? Veamos qué es cómo implica, cómo impacta socialmente la movilidad. Bueno, acá me olvidé de corregirlo, ahí Manuel me hace ver que las periferias, en realidad, bueno, periferias es portugués. Las periferias están muy mal servidas por el transporte público. Fuera de la circunvalación hay casi 500.000 habitantes, 600.000 habitantes. Fuera de la circunvalación están muy mal servidos por el servicio público de transporte. Ni hablar de los taxis, que también es un servicio público, ya que realmente es muy caro irse en taxi desde las periferias hasta el centro o hasta distintos lugares, muy, muy caro. La discapacidad no está servida por el servicio público de transporte, además, ni siquiera los taxis digamos, no hay taxis que estén prestos para llevar discapacitados, sobre todo los discapacitados que tienen movilidad reducida. Si no hay transporte público, si no hay lugares donde la gente tenga conexión con sus padres, con sus habitantes. Esto desde la arquitectura, desde la urbanización, es muy importante entender de que es necesario que los habitantes estén conectados entre sí. Y la movilidad, del momento en que nos movemos, es un momento de conexión social. Si el automóvil rompe con esa conexión, y el transporte público sí lo promueve la conexión social porque tenemos que convivir en el mismo lugar. Claro que ahora tenemos algunos problemas con esta situación de pandemia, cambia bastante en realidad esta situación, porque no está resuelto en el transporte público un buen tema para trabajar, no está en el transporte público, no está resuelto no está resuelto evitar el contacto entre las personas en el transporte público. No hay ninguna solución, digamos, en la actualidad. 70 personas en un ómnibus está absolutamente contraindicado. Fíjense que nosotros hablamos de que la movilidad impacta mucho en la educación, y en este momento nosotros no nos estamos movilizando. De hecho, el año pasado y este año seguramente no nos vayamos a movilizar y la educación sigue funcionando. Quiere decir que la movilidad en este momento se transforma en una movilidad virtual, lo mismo que para mucha gente que trabaja. Seguimos con una movilidad, pero una movilidad virtual, porque nos movemos en ondas electromagnéticas, podríamos hablar de esa situación, ¿no? Entonces, en este caso, estamos resolviendo de una manera en la cual las actividades de educación y muchas actividades de trabajo se están realizando con una virtualidad que evitan de que haya movilidad. Quiere decir que nosotros podríamos decir que la virtualidad es una forma de solucionar problemas de movilidad en una ciudad. Hay una situación también de género, digamos, cuando en una familia hay un automóvil, generalmente lo usa el hombre, el que va a trabajar, y el resto de la familia no tiene disponibilidad permanente del automóvil. O sea que en general hay un problema de género porque el que más tiene acceso es el hombre de la casa, y la mujer que tiene niños, que tiene compras, que tiene esto, no accede porque el hombre es el que paga, digamos, ¿no? O sea que la movilidad, la falta de movilidad impacta en el género femenino, desgraciadamente. Y después están las edades, o sea, los jóvenes, los niños o los ancianos tienen de una cierta manera una exclusión del sistema de transporte público de pasajeros, sea por problemas de seguridad o sea por problemas de accesibilidad. Hay muchas edades donde les cuesta mucho acceder a los ómnibus, sobre todo cuando hay que escalar los escalones de los ómnibus normales, ¿no? Porque ya que
no hay posibilidades, no hay ni veredas, ni paradas, ni ómnibus que estén, digamos, habilitados para las edades y las discapacidades. ¿Tá? Ni hablar de una mujer con niños que anda con un carrito y que le cuesta muchísimo, no puede subir a un ómnibus, le tienen que ayudar a todas las personas porque no puede cargar los niños, subir el cochecito, subir ella. La verdad que es un problema bastante grave. Y así que hay Juan, ya muchas estamos casi exclusiones. en tiempo, por si querés redondear alguna idea. Estoy redondeando, ya me queda casi nada. Ahora les presento el ranking de los medios de transporte y su sustentabilidad económica, social y ambiental. Fíjense que si hablamos de cuatro elementos digamos, que impactan en la movilidad, hablamos de una situación de espacio público, espacio de calles, una situación energética, hablamos de salud pública y hablamos de cohesión social. En todos los casos el automóvil está en último nivel. Acá habría que, en salud pública, habría que rever esta situación de tren, trolebuses y ómnibus por la falta de espacio, digamos, donde hay, bueno, hay congestionamiento, digamos, de gente. De hecho, hoy tal vez ahí lo tendría que corregir y decir, no, mira, en salud pública lo último que hay es el tren, digamos, ¿no? Porque es donde hay mayor contagio, digamos, ¿no? Sin embargo, el peatón y la bicicleta siguen ahí en primer nivel, digamos, son los mejores, digamos, ¿no? El uno se tiene que interpretar como que es lo mejor y el 3 que es lo peor. Deberíamos corregir tal vez lo que es la salud pública. Me tengo que ir para otro lado. Y por último, estaríamos mirando cuáles son los espacios de movilización y la infraestructura hoy, qué es lo que ocurre hoy en la ciudad de Córdoba. Bueno, el peatón tiene veredas y sendas sin mantenimiento, hay una realmente falta de posibilidad para que el discapacitado se movilice. En ciclovías no hay mucho para ver, las ciclovías no tienen conexión, no hay mantenimiento, las calles están en mal estado, hay mucho pozo, cuando llueve no se ven los pozos y nos matamos los ciclistas. Cuando hay desborde de cloaca, los ciclistas lo sufren porque andan navegando entre excretas. No hay estacionamientos y no hay multimodalidad, o sea, yo no puedo ir hasta una parada del ómnibus y dejar la bicicleta y tomarme el bondi porque me la roban. ¿Tá? Bueno, en lo que es el tren, digamos, tenemos los espacios de los trenes, están las vías. No hay estaciones, no hay flota, digamos, pero nosotros podríamos tener trenes en la ciudad de Córdoba. Están los espacios ya, ¿tá? Pero están ociosos. El trolebús tiene una cobertura parcial, es ampliable esa cobertura, nosotros podríamos salir de la catenaria, salir de los cables del trolebús y irnos hasta un lugar, digamos, más lejos, simplemente poniendo capacidad de almacenamiento de energía, baterías, y los vehículos no están aptos para discapacidad, ni para ancianos, ni para nadie, ni para obesos, nada. Respecto a la flota de ómnibus, como ya habíamos visto adelante, es insuficiente, no es apta. Las calles no son aptas para muchas calles de la periferia, de las periferias no son aptas para el transporte público, hay mucho problema en la periferia y no son aptas para discapacidad. Que tengan alguna rampa que no anda de madera, eso no se puede entender de que sean aptos para discapacidad. Quiero que entendamos que más del 15% de la población tiene alguna discapacidad. 15% de la población. Y la gran mayoría, evidentemente, por consecuencias de la movilidad, están sin trabajo. Y por último, el automóvil tampoco es una solución, ya que el tránsito está absolutamente saturado y tampoco los automóviles son aptos para discapacidad. O sea que en realidad es bastante nefasta la situación y lo que sí se podría pensar es decir, bueno, en realidad está todo por hacerse en movilización. Así como hemos visto en agua y en basura, bueno, en movilidad es peor todavía, ¿no? Realmente hay que hacer de todo, porque estamos mirando de otras formas, de otra manera el problema y bueno, hoy no anda. Lo que ya para terminar, lo que podemos pensar es que podríamos recomendar, digamos, trabajar con trenes, con multimodales, con peatón y ciclista, que haya estacionamientos en
en las estaciones, que sean estacionamientos, digamos, seguros. Podríamos tener ciclovías y calles de baja velocidad para que se pueda usar la bicicleta y que el peatón pueda empezar a trasladarse mucho más. Playas de estacionamiento en trenes y de transferencia, o sea, las bicicletas, digamos, para que podamos trasladarnos parte en bicicleta, parte a pie, parte en sistema de transporte. La multimodalidad, o sea, que usemos varios métodos de transporte para movernos, es un elemento interesante de trabajar. Se usa muchísimo en muchos lugares del mundo. Y los ómnibus y trolebuses, bueno, habría que desarrollar sobre todo de tracción eléctrica, trabajar la tracción eléctrica, y sobre todo desalentar el uso de automóviles con la promoción de la multimodalidad. O sea, sería muy bueno que nosotros vayamos hasta una plaza de la ciudad y que ahí nos tomemos el ómnibus, digamos, y que, bueno, pero eso no está ocurriendo. Y obviamente en todo el transporte público hay que resolver el problema de la transmisión de enfermedades por la respiración. Hasta ahora, yo quiero que ustedes sepan de que en realidad durante siempre, digamos, han muerto mucha gente por gripe y la gran mayoría de las gripes se transmiten en el transporte público. Esta es la primera pandemia a nivel mundial que uno visualiza que el amontonamiento de gente, que la gente que está una muy cerca de la otra es la que genera esta transmisión de enfermedades. Pero en la Argentina normalmente por año morían 90.000 personas de gripe. Y bueno, algún día lo vamos a tener que visualizar, ¿no? Esto es lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado y estoy dispuesto a recibir preguntas. Bueno, Juan, muy interesante la charla. Me resultan bastante interesantes como las últimas 2 diapositivas que nos estuviste compartiendo, porque me parece que te las vamos a pedir claramente para poder tenerlas a estas diapositivas, porque en esas últimas 2 partes tenemos muchos elementos que pueden ser ideas, ¿no? Para poder ser trabajadas dentro de la materia, dentro de diseño de producto como parte del proyecto. Te pido que dejes de compartir la pantalla porque quiero mostrarte una cosa que estuvieron haciendo los estudiantes mientras vos exponías. A ver, ahí voy a poner compartir pantalla. Te quiero mostrar la plataforma que estuvimos utilizando. Se llama Miro. En esta plataforma los estudiantes fueron anotando algunas preguntas que les parece que sería interesante que vos nos puedas responder. Y por otro lado, iban anotando algunos cómo podríamos, que son problemas que vos fuiste enunciando en algún momento de la charla y que lo escriben de una forma propositiva que nos invite a pensar soluciones, ¿sí? Así que cada uno de estos post-it podríamos pensarlos como oportunidades de diseño para los grupos que estuvieron escuchando acá la charla. No da el tiempo como para que podamos ver alguna, pero esta es como la materia prima sobre la cual los grupos van a poder estar trabajando, ¿no? Esta charla que nos estuviste dando va a surtir efectos en el futuro. Bueno, acá están algunas de las preguntas que o sea, por el tiempo que tenemos no te voy a acercar ninguna en este momento, pero nos vamos a tomar el trabajo de seleccionar algunas, hacértelas llegar por WhatsApp para que nos las puedas contestar con audios, porque quedaron algunas dudas y que en una de esas está bueno que nos puedas ir acercando. Así que bueno, con esto te agradezco. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Con esto, Juan, te quiero agradecer por el tiempo que nos dedicaste. Se nota que el portugués se te mezcla de vez en cuando, y por más que sepas que periferias es portugués y periferias es español, es más fuerte que vos el tiempo que viviste por allá. Y los estudiantes ya van a ver que a lo largo del año te pasa con más de una palabra, que se te mezcla el portugués con el español. Así que bueno, eso era como un comentario por fuera de lo que era el ensayo, ensayo de una entrevista, ¿no? Así que bueno, esto es como el final del ensayo, del simulacro que estuvimos haciendo. Se pueden identificar los roles ahí. Esta charla no solamente está buena para que ustedes puedan ver cómo sería el ciclo de entrevistas, sino también para que puedan aprovechar sobre la temática puntual que les tiró Juan, ¿no? Este PowerPoint que nos preparó, toda la información que nos fue dando,
me imagino que a más de uno le fue como movilizando algunas ideas sobre las que se les ocurre que podrían llegar a trabajar. Así que ese mirón que está ahí, que todos tienen, puede ser parte de esa materia prima con la que laburen el resto del año. Ahora, la idea es que podamos conversar un poco sobre el ciclo de entrevistas. Estoy teniendo como una laguna en la cabeza en este momento, así que voy a repasar lo que tengo anotado. Denme 2 segundos. Bien. Ahora yo les voy a, en un ratito, cuando termine la clase, les voy a reenviar unos mensajes que mandamos a la mañana al 4 de 3, y ahora se las voy a pasar a ustedes. Mañana, después de que demos curso con el 4 de 1, vamos a votar cuáles son los expertos que van a estar entrevistando en cada una de las temáticas, ¿sí? Recordemos que tenemos energía, basura y agua, porque movilidad urbana la resolvemos con este ensayo que tuvimos con Juan. Por supuesto que es insuficiente, por supuesto que hubiera estado bueno que, no sé, tengamos 10 especialistas distintos en cada una de las temáticas y que los escuchemos 2 horas, pero sería totalmente imposible por el tiempo que eso implica. Entonces, que esto sea un pequeño puntapié, ¿sí? Si a ustedes les interesa una temática en particular, por ejemplo, de algo que mencionó Juan, lo van a tener disponible a Juan para poder hacerle consultas, y lo más probable es que también tengan la disponibilidad de aquellos que se ofrecen como expertos. Se les va a ir consultando, pero muy posiblemente van a poder seguir contactándolos durante el año, porque generalmente sucede eso, que un experto que se ofrece a exponer en este ciclo de entrevistas no tiene problema en resolver como alguna que otra consulta que pueda surgir. Entonces, repasamos. Mañana a la tarde van a estar haciendo la votación de los expertos que van a estar entrevistando en cada uno de los grupos. Ustedes ya tienen que estar asignados en alguna de las temáticas, ¿sí? Ya tienen que haber votado en el formulario que le pasé el fin de semana, si fue sábado o domingo, tienen que haber votado en cuál quieren estar. Compartí los links también por Telegram, en donde si no habían usado el formulario, se metan a partir de esos links que les pasé. Y ahí les voy a estar pasando como un cuestionario en donde van a votar cuáles son los expertos que les parece que les interesaría entrevistar. Ahora, para poder hacer esa elección, me estoy dando cuenta que grito adentro de la pieza como si estuviera en el aula, que la aula era gigante y tenía que gritar. Me pongo en modo profe y automáticamente grito. Bueno, entonces, para poder votar cuáles son los expertos que van a estar entrevistando en cada una de las temáticas, es importante que tengamos información que nos permita hacer eso. Por eso es que les pedí el otro día que den una descripción un poco más detallada sobre cuál es la relación del experto con la temática. Por ejemplo, si a Juan lo hubiéramos puesto ahora en lo que es movilidad urbana, no es lo mismo que yo hubiera puesto como en movilidad urbana, Juan Lopensino, ingeniero mecánico, y que esa sea toda la descripción, a que decimos, bueno, ingeniero mecánico con un doctorado en TAC, que laburó sobre movilidad, qué sé yo, hace años que trabaja en esta temática, dando aportes, bla, bla, bla. O sea, como que esa descripción que puedo hacer sobre lo que como Juan conoce esa temática, le puede permitir al resto de los compañeros y compañeras en el momento de votar, ¿sí? Así que es importante que si ustedes propusieron algún experto o experta, nada, hagan una descripción que permita como valorar eso. Bueno, después entonces, eso lo tienen que hacer ahora, ¿no? Si ustedes pusieron alguno, vayan completando. Después, otra cosa que ya necesitamos que hagan es que nos dividamos los roles, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene que desempeñar un rol. Indefectiblemente es así, tienen que desempeñar un rol. Ahora voy a estar pasándoles por Telegram, ahora ya lo copio y lo pego acá en el 4 de 2. Acá puse la descripción de los roles, ¿sí? Ahí ya se las pasé por Telegram. Y ahora les paso el link en donde van a... Bueno, va con saludito y todo el mensaje porque es el que mandé esta mañana al 4 de 3. ¿Sí? Fíjense, tenemos primer rol, el coordinador de grupo, que tiene que encargarse que el resto de las personas vaya cumpliendo, tipo, veamos el resto de los roles primero como para entender qué tendría que perseguir el coordinador. Hay un vínculo con especialistas. El vínculo con especialistas lo que tiene que hacer es primero meterse en la tabla para fijarse cuáles fueron los expertos más votados, ¿no? Bueno, son estos 3. Tengo que fijarme quién fue el contacto que lo propuso para que me pase el número de teléfono. O sea, el número de teléfono de cada experto lo va a tener solamente esa persona
o sea, el que se postule como vínculo con especialistas, y algunos de los profes que vamos a llamar en algún momento a los expertos para agradecerles y contarles un poco cómo es la situación, ¿sí? Pero bueno, ese es un rol, el vínculo con especialistas. Tiene el número de teléfono, se contacta, les habla por WhatsApp, trata de armar un grupito en donde coordinen un día y un horario en el que se pueda hacer el evento, y después, en el momento en que esté por ser, o sea, el día anterior, como ir chequeando, bueno, te recuerdo que mañana a las 10 quedamos en que vamos a tener tal cosa, o sea, como, nada, asegurarse de que todo va a salir bien. En general van a tener que citarlo cada 40 minutos, ¿no? O hay dos opciones, o lo citan a todos, empieza a las 10 de la mañana y los 3 expertos están desde las 10, o uno se conecta a las 10, otro se conecta a 10:35 para arrancar 10:40, y el otro se conecta 35 minutos después de que arrancó el segundo para que den los tiempos bien, ¿no? Eso sería como lo más capaz justo. Salvo, igual les das la invitación abierta, si quieren estar todo el encuentro, están todo el encuentro, y si no, se conectan en el momento que les corresponde. Y el vínculo con especialistas, el que efectúe ese rol, durante el evento va a tener que estar chequeando, efectivamente, bueno, che, te esperamos en 10 minutos con este link y se lo pasás de vuelta para recordarlo. O sea, es como sin ser tan cargoso, asegurarse de que todo salga lo mejor posible. Siempre surgen imprevistos, algunas cosas las vamos a tener que ir corrigiendo sobre la marcha. El año pasado tuvimos que ir como cambiando, algunos expertos traen un horario, se reemplazó uno por otro, pero son cosas que pasan y está bueno porque hay que resolverlos, invita también al saber hacer entonces está el vínculo con los especialistas, el moderador del encuentro, que tiene que ser lo que estoy haciendo yo, que es tratar de que cada uno de los expertos cumpla con el tiempo. En este caso yo tenía que haber sido capaz que más incisivo con Juan para que se acote aún más, así metíamos algunas preguntas. Hay que ir mostrando un poco esta cuestión del miró, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Así también el experto se va con esta sensación de que efectivamente lo que estuvo comunicando fue atendido y que son semillas que después van a germinar en proyectos, ¿no? Esto es el moderador, que probablemente sea como el rol más desafiante. Después el responsable de interfaz Miro, que es ya tener preparado una pizarra en donde, imagínense, si van a estar entrevistando a 3 expertos, va a tener que haber 3 regiones distintas en donde van a tener como las preguntas y el cómo podríamos del primer experto. Pregunta y cómo podríamos del segundo experto y así. Después, el que efectúa de profe por un día, que en este caso lo más probable es que nosotros generemos el link para hacer la charla y grabarlo, por el tema de que no sé si ustedes tienen Zoom, o sea, la cuenta de Zoom Premium, o no sé cuál es el convenio que tiene la UTN, para poder grabar las reuniones y que duren más de 40 minutos. ¿Alguno me confirma eso? Si ustedes tienen reuniones más de 40 minutos habilitadas. Bueno, ¿alguien confirma eso? ¿Tiene en cuenta o no tiene en cuenta? Yo creo que sí, porque es con el dominio de FRC UTN Eduardo. Sí, yo creo que me parece que es así. Bueno, que alguno pruebe. A mí ahora me da la posibilidad de renovar por 40 minutos más la reunión. ¿Vos te logueás en Zoom con el correo de la UTN o con un Gmail? Con el correo de la UTN. Ah, bueno, entonces a los estudiantes no le dan. Claro. No importa. Pero, Valentina, vos lo estuviste probando, vos creaste una reunión y cuando estás por llegar a los 40 minutos te dice si querés renovarlo o cómo es. Exactamente, así creo una reunión y cuando llego a los 40 minutos me da la opción de renovarlo. Y se continúa la charla, no se corta. Claro, continúa. Ah, bueno, entonces podrían, por ejemplo, vos podrías efectuar de profe por un día con tu cuenta, crear la reunión, grabarla y cuando termina, nada, la terminás y detenés la grabación. Se podría hacer desde tu cuenta, por ejemplo. Sí. No digo que lo hagas vos, sino como que cualquier estudiante con el usuario, no es que se corta, se cierra la reunión y tenés que volver a abrirla, sino como que te hace la preguntita y seguís. Claro. Bueno, habría que hacer como algún ensayo para asegurarnos de eso, para ustedes que se aseguren de... Acuérdense, o sea, nosotros lo que pretendemos es que ustedes se apropien de este evento y bueno, nada, que lo sientan como propio y que tengan ganas de que salga lo mejor posible. Entonces, bueno, ese es el otro rol, profe por un día. Después tenemos los formuladores de preguntas, que es todo el resto de los que esté en la reunión y que no tengan ningún rol asignado, pues
o sea, el coordinador, el moderador, todos van a estar como reconcentrados en que su función específica salga bien y no van a poder estar pensando qué preguntas hacerle al entrevistado para que se conozca un poco más de alguna cuestión en particular, o no van a poder estar redactándolos como podríamos. Entonces, el resto de los que esté dando vueltas tiene que cumplir ese rol para poder ir formulando las preguntas y anotándolos como podríamos en el tablero, ¿sí? Y el coordinador tiene que estar en todo el proceso viendo que el que tenía que hacer el miró lo haya hecho y que esté bueno, tiene que ir chequeando cómo va laburando el contacto con los expertos, digamos, el que hace el vínculo con los expertos o especialistas. Entonces tiene que ir atrás el que creaba, el que es profe por un día, por ejemplo, si Valentina creó o no el Zoom, si se lo pasaron a los expertos, si ya están todos los horarios definidos, como que el coordinador es el que coordina, ¿no? Tiene que tener como la visión completa. Ya hay algunos de esos roles que están ocupados por algunos estudiantes del 4 de 3, así que nada, les pasé ahí los links por Telegram, en donde está la descripción de cada uno de los roles, y está el documento en donde se aclara en qué pestaña tienen que unirse para poder dividirse los roles. Y también recordarles esto, que tienen que hacer una descripción un poco más exhaustiva de la relación de cada experto con la temática para que puedan votar mañana a la tarde. A lo largo de la semana, y con esto ya cierro, estamos prácticamente en horario, a lo largo de la semana seguramente vamos a planear una reunión que vamos a tener que acordar entre los que se postulen como coordinadores y moderadores, que son como los dos roles capaz más desafiantes. En cada una de las temáticas se van a estar esos 6 personajes y nosotros los profes, en donde vamos a estar charlando sobre cómo desempeñar, cómo sacar algunas dudas sobre el rol que van a estar ocupando, ¿sí? Como para que estén más tranquilos, ¿no? Tiene que ser una cuestión distendida, que puedan disfrutar, está realmente bueno, y nada, es toda una experiencia. Así que eso básicamente. Juan, no sé si vos querés decir algo para cerrar, ya estamos prácticamente en horario. Chao. Chao. Listo, mortal. Terminamos 5 minutos antes. Mis cuerdas vocales agradecen que esto termine. Bueno, estamos en contacto por Telegram. Mañana vamos a hacer las votaciones en cada uno de los temas, así que nada. Saludos. Si alguno no pudo estar presente en la clase o se prendió tarde, esta misma clase ya fue grabada a la mañana, ya está colgada en YouTube y el link en el V, así que la pueden recuperar de... Hay una pregunta en el chat, profe. Hay una pregunta en el chat. Gracias, Ivo, por... Profe, tengo una duda. ¿Hay un encargado de cada rol? Porque en total son 15 personas que pueden participar y somos más estudiantes, creo. Sí, hay una persona por cada rol, menos los formuladores de preguntas, que esos tienen que ser el resto, ¿no? O sea, como que ocupan los primeros roles y el resto se anota en la parte de formulación de preguntas y la escritura y los cómo podríamos, que en realidad es una parte bastante importante porque de ahí vamos a hacer una clase en donde se va a laburar sobre los cómo podríamos que están escritos para que, nada, reflexionen un poco a ver cuáles tienen potencia de ser trabajados durante el año. No sé si respondí ahí, Lucía, a tu pregunta. O si ya te fuiste, Lucía. Ahí está. Bárbaro. Si quieren hacer alguna otra pregunta y prenden el micro, está todo bien. Y si no, lo pueden hacer por Telegram, tranquilo, o por WhatsApp, lo que sea. También, así nos agarran con un par de neuronas más. Che, Juan, la charla de hoy estuvo mejor que la de la mañana. Y bueno, uno va a Se ve que a vos también te afecta el lunes a las 8, ¿no? Por favor. Yo no sirvo, o sea, no sé, tendremos que cambiar ese horario, no sé, que claven a otro un lunes a las 8. Imagínense cuando nos teníamos que movilizar, ¿no? A las 8 de la mañana teníamos que estar todos ahí, realmente. Una tortura. Creo, chicos, que no vamos a volver nunca a la presencialidad tal cual era. No creo que volvamos. Por mí ya está. Sí, yo haría alguna cuestión como muy mixta, hacer 3 virtuales y uno muy presencial, mixta, algo así. Pero tiene que haber como recursos, coordinación, etc. Exactamente. Camila, levantaste la mano y la bajaste. Ahí de vuelta, Camila, estás levantando la mano. Profe, perdón. Sí. ¿Fue sin querer, Camila? Bueno. Bueno, cerramos nomás. Chau, gente.
anden bien. Chao, profes, gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Chao, profes.